No es todos los días que una madre se encuentra frente al espejo tratando de contener las lágrimas para no preocupar a su hijo. Pero para Janet, eso se había vuelto rutina desde que su esposo, André, falleció en un accidente de tráfico hace 2 años. Su vida se convirtió en una sucesión de pequeños comienzos, todos solitarios, todos silenciosos. Janet trabajaba medio tiempo en una panadería del barrio y hacía trabajos ocasionales los fines de semana para mantener el alquiler y las cuentas al día. Sin embargo, su mayor desafío no era financiero, era ver a su hijo Michael, de 9 años, perder poco a poco la confianza en sí mismo cada vez que regresaba de la escuela con una prueba marcada en rojo. Él no decía nada, pero Janet veía en sus ojos el peso de las comparaciones y sabía exactamente de dónde provenía. Amy, su hermana mayor, siempre había sido el modelo de la vida perfecta. Casada con un ingeniero, viviendo en una casa espaciosa con jardín y empleada doméstica, le encantaba presumir los logros de su hija Britney, una niña que, a sus 10 años, ya participaba en olimpiadas de matemáticas y exhibía medallas en la sala como trofeos de guerra. Toda la familia orbitaba alrededor de ese talento precoz. En los almuerzos dominicales, que Janet casi siempre evitaba, bastaba una frase sutil de sus padres. Britney sacó otro 10. Imagina si Michael no quisiera seguir su ejemplo, para que Michael bajara la mirada y pidiera ir al baño, donde permanecía más tiempo del que podría considerarse coincidencia. Janet intentaba protegerlo como podía, pero era como si esas palabras se infiltraran en la casa y se instalaran allí, entre los cuadernos y la mochila escolar. La invitación al cumpleaños de Britney llegó un martes, cuidadosamente doblada dentro de la agenda escolar de Michael. Janet reconoció de inmediato la caligrafía exageradamente decorada de Amy y la elección del papel brillante con detalles dorados, más propio de una boda que de la fiesta de un niño. Michael leyó la invitación en silencio. Ella esperaba que dijera que no quería ir, pero al contrario, asintió con la cabeza y dijo solamente: «La abuela querrá que esté allí». Janet entendió lo que no decía. Era más una obligación que un deseo. Aún así, aceptó acompañarlo. Creía importante que Michael supiera que no tenía que esconderse, incluso cuando se sintiera fuera de lugar. La fiesta se celebró un sábado por la tarde. La casa de Amy estaba impecable. Decoración temática de laboratorio científico, camareros sirviendo mini hamburguesas en bandejas espejadas y una banda infantil tocando en el jardín. Britney, vestida con una bata personalizada, era recibida como una celebridad infantil. Los invitados elogiaban su inteligencia en voz alta, como si fuese mérito exclusivo de la genética y la crianza. Janet mantuvo la sonrisa, aunque notó cómo los ojos de Michael evitaban todo: las conversaciones, los juguetes, incluso los dulces. Los abuelos, siempre bien intencionados, le comentaron que Britney se preparaba para un examen de ingreso a un colegio de excelencia. «¿Quién sabe si algún día tú también no lo intentarás?», dijo el abuelo, con una palmada en el hombro que sonó más a recordatorio que a sugerencia. Michael intentó mantener la compostura tanto como pudo. Recorrió la fiesta como si estuviera en una misión invisible. Saludaba a los adultos con un tímido gesto. Se reía en voz baja de los chistes de otros niños y se mantenía siempre a 2 pasos detrás de su madre. Janet lo observaba en silencio, deseando que ese malestar pasara pronto. Pero todo se vino abajo cuando llegó el momento del quiz científico, una actividad organizada por Amy con preguntas de física, química y matemáticas. Britney, como siempre, respondió todo con rapidez. Cuando fue el turno de Michael, la pregunta fue sobre multiplicación de fracciones, un tema con el que él llevaba semanas luchando. El silencio que siguió a su respuesta incorrecta fue como un pasillo lleno de miradas juzgadoras. Algunos niños se rieron, los abuelos intercambiaron miradas y una tía comentó en voz baja: «Pobre,
no heredó el cerebro de la familia. Janet se acercó, pero antes de que pudiera decir algo, Michael salió corriendo hacia el interior de la casa. Ella lo encontró sentado al borde de la bañera, con los ojos vidriosos y los puños apretados sobre las rodillas. «Soy una vergüenza para ti, ¿verdad?», dijo él sin mirarla. «Para ti, para los abuelos, para todos. No soy como Britney. Ni siquiera debería estar aquí». Janet sintió que el aire se le escapaba por un instante. No se trataba solo de matemáticas. Era el peso acumulado de pequeñas heridas que él había estado cargando en silencio. Ella se arrodilló frente a él, le sujetó el rostro con ambas manos y dijo con mezcla de firmeza y dolor: «No eres una vergüenza. Eres mi hijo y nadie tiene derecho a hacerte sentir así». Pero en ese momento supo que las palabras no bastaban. Había que demostrarlo, no solo decirlo. Y sería allí, en esa fiesta que no era la suya, donde tomaría una decisión que cambiaría todo. Janet regresó con Michael al jardín, caminando despacio con la mano firme sobre su hombro. El ambiente de la fiesta ya había cambiado. Algunos percibieron que algo había sucedido. Otros fingían no haberse dado cuenta. Ella pidió el micrófono al animador con una tranquilidad que sorprendió incluso al hombre, quien dudó un instante antes de entregárselo. «Perdón por la interrupción», comenzó ella con voz firme pero sin hostilidad. «Solo quería decir algo, porque a veces olvidamos que cada niño tiene su propio camino». Miró a Michael, luego a sus padres, a Amy y al resto de los presentes. Michael quizá no sepa multiplicar fracciones con la misma facilidad que Britney, pero hace 3 meses participó en una competencia nacional de robótica y obtuvo el segundo lugar con un proyecto que él mismo ideó y programó. El silencio fue inmediato. Janet sacó de su bolsillo una foto impresa. La había llevado consigo por casualidad y la alzó. En ella se veía a Michael sonriendo junto a un robot con ruedas y sensores, sosteniendo un trofeo casi tan grande como él. La reacción fue lenta, como si todos estuvieran recalculando sus propias certezas. Amy abrió la boca, pero no dijo nada. Su madre contemplaba la foto con las cejas arqueadas, mientras el padre carraspeaba, desconcertado. Algunos niños se acercaron curiosos y preguntaron si el robot andaba solo. Janet no esperaba aplausos, y no hubo ninguno, pero sintió el peso sobre sus hombros disminuir. Por primera vez en mucho tiempo, había logrado defender a su hijo con algo concreto, algo que nadie podría menospreciar. Michael la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sus ojos aún estaban rojos, pero ahora brillaban por otro motivo. Britney, en silencio, se acercó a él. «¿Tú realmente hiciste un robot de verdad?», preguntó con una voz muy distinta a la que usaba para responder las preguntas del quiz. Michael asintió, aún inseguro, y por primera vez en toda la fiesta sonrió de verdad. Janet supo en ese instante que algo estaba cambiando. Quizá no resolvería todo de golpe, pero ese momento era suyo, y nadie se lo quitaría. La fiesta no retomó el mismo ritmo tras las palabras de Janet. Los invitados volvieron a conversar, pero con menos entusiasmo. El animador intentó seguir con la programación, pero incluso él parecía fuera de lugar. Los abuelos de Michael se sentaron bajo la carpa, en silencio, observando al nieto con una atención que nunca antes habían demostrado. Amy, aún sosteniendo un vaso lleno que no bebió, parecía distante. En cambio, Britney permanecía cerca de Michael haciendo preguntas sinceras, sin ironía, sin competencia. «¿Y tú programaste el robot? ¿Todo solo?», indagó. Michael vaciló antes de responder, pero confirmó: «Usé Arduino. Mamá me ayudó a montar la base, pero todo el código lo escribí yo». Britney no apartó la mirada ni un segundo. Luego, casi en un susurro, como hablándole a sí misma, dijo: «En realidad no me gusta tanto la matemática, solo estudio porque todos esperan eso de mí». La frase cayó como un rayo en el pequeño círculo que se había formado a su alrededor. Amy se volvió, sorprendida,
con una expresión que mezclaba incomodidad y confusión. «Britney, ¿de qué estás hablando?», preguntó intentando mantener la neutralidad. Pero Britney continuó, con más valor ahora. «Solo quería tener tiempo para dibujar, pero siempre hay una prueba, una medalla, otro examen. A veces ni entiendo bien lo que estudio y algunas tareas las copié de una compañera». El silencio fue desconcertante. Janet no dijo nada. Solo observó a Amy, que ahora parecía ver a su hija de verdad por primera vez en mucho tiempo. El padre se ajustó las gafas y carraspeó de nuevo, como queriendo irse. La madre tomó su brazo y permaneció callada, con una mirada que Janet no supo descifrar. Tal vez culpa, tal vez sorpresa. Michael miró a Britney y dijo: «Si quieres, puedo mostrarte cómo construir un robot. Es mucho más divertido que estudiar para exámenes». Britney sonrió, no con la sonrisa ensayada que mostraba al obtener un 10, sino con una sonrisa genuina y ligera. A la mañana siguiente, Janet se despertó temprano como de costumbre, pero encontró a Michael ya sentado en la mesa de la cocina, dibujando bocetos de un nuevo robot en un cuaderno viejo. Parecía más ligero, concentrado, con una serenidad que ella no había visto en mucho tiempo. Antes de que pudiera decir algo, sonó el intercomunicador. Eran sus padres. Janet sintió el estómago encogerse. Rara vez aparecían sin avisar y nunca un domingo tan temprano. Cuando abrió la puerta encontró a su madre sosteniendo una bolsa con comida y a su padre con una carpeta delgada bajo el brazo. «Vinimos a desayunar con ustedes, si no es molestia», dijo la madre sin rodeos. Michael corrió al cuarto confundido y Janet asintió, todavía procesando el gesto. Se sentaron a la mesa en silencio durante unos minutos. La madre sacó la bolsa, panes frescos, frutas cortadas y café endulzado como le gustaba a Michael. No se dijo nada directamente, pero el esfuerzo era evidente, tan claro como el sol que entraba por la ventana. Después de un rato, el padre abrió la carpeta, revelando recortes de periódicos antiguos con artículos sobre campeonatos escolares, competencias científicas e incluso una pequeña nota sobre una feria de tecnología local. «Recordé que cuando eras pequeña, Janet, te encantaba armar esas maquinitas de madera con tu tío. Creo que Michael heredó eso de ti. Deberíamos haberlo notado antes». Janet escuchó sin interrumpir. No era una disculpa explícita, pero tampoco era para minimizar nada. Era un paso, un reconocimiento. Y para ella eso era inmenso. Cuando Michael regresó a la mesa, fue recibido con una pregunta que nunca esperaba escuchar de su abuelo. «¿Me mostrarías tu robot algún día? Me gustaría entender cómo funciona». El niño asintió sorprendido y comenzó a explicar con detalles técnicos que dejaron al abuelo visiblemente perdido, pero atento. Janet observó sin intervenir, temerosa de romper el momento. Era como si el hielo empezara a derretirse, no con discursos, sino con presencia, interés y espacio. 2 días después, Amy llamó. No envió un mensaje, ni utilizó un emoji protocolar. Llamó con voz entrecortada preguntando si podía ir esa noche a conversar. Janet vaciló unos segundos, más por sorpresa que por resistencia, y aceptó. Cuando Amy llegó, traía una caja con juguetes antiguos de Britney y 2 libros de ciencia que dijo haber comprado para regalar a Michael. Se sentaron en la sala mientras los niños jugaban en su cuarto. El silencio entre las hermanas duró poco. Amy comenzó. «No me di cuenta, Jan. No me di cuenta de que estaba presionando tanto a Britney, ni de que ella era infeliz. Pensé que hacía lo mejor». Janet escuchó en silencio, cuerpo aún tenso, pero rostro abierto. Cuando respondió, lo hizo con calma. «Sé que querías lo mejor para ella. Yo también, pero nunca le preguntamos qué era lo mejor para Michael». Amy asintió, tragando saliva. Permanecieron así un rato, poco habladas, pero con un entendimiento nuevo y más profundo naciendo entre líneas. La reacción fue lenta, como si todos estuvieran recalculando sus propias certezas.
Amy abrió la boca, pero no dijo nada. Su madre contemplaba la foto con las cejas arqueadas, mientras el padre carraspeaba, desconcertado. Algunos niños se acercaron, curiosos, y preguntaron si el robot andaba solo. Janet no esperaba aplausos, y no hubo ninguno, pero sintió el peso sobre sus hombros disminuir. Por primera vez en mucho tiempo, había logrado defender a su hijo con algo concreto, algo que nadie podría menospreciar. Michael la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sus ojos aún estaban rojos, pero ahora brillaban por otro motivo. Britney, en silencio, se acercó a él. ¿Tú realmente hiciste un robot de verdad?, preguntó con una voz muy distinta a la que usaba para responder las preguntas del quiz. Michael asintió, aún inseguro, y por primera vez en toda la fiesta, sonrió de verdad. Janet supo en ese instante que algo estaba cambiando. Quizá no resolvería todo de golpe, pero ese momento era suyo y nadie se lo quitaría. La fiesta no retomó el mismo ritmo tras las palabras de Janet. Los invitados volvieron a conversar, pero con menos entusiasmo. El animador intentó seguir con la programación, pero incluso él parecía fuera de lugar. Los abuelos de Michael se sentaron bajo la carpa, en silencio, observando al nieto con una atención que nunca antes habían demostrado. Amy, aún sosteniendo un vaso lleno que no bebió, parecía distante. En cambio, Britney permanecía cerca de Michael, haciendo preguntas sinceras, sin ironía, sin competencia. ¿Y tú programaste el robot? ¿Todo solo?, indagó. Michael vaciló antes de responder, pero confirmó. Usé Arduino. Mamá me ayudó a montar la base, pero todo el código lo escribí yo. Britney no apartó la mirada ni un segundo. Luego, casi en un susurro, como hablándole a sí misma, dijo, en realidad, no me gusta tanto la matemática. Solo estudio porque todos esperan eso de mí. La frase cayó como un rayo en el pequeño círculo que se había formado a su alrededor. Amy se volvió sorprendida con una expresión que mezclaba incomodidad y confusión. Britney, ¿de qué estás hablando?, preguntó intentando mantener la neutralidad. Pero Britney continuó con más valor ahora. Solo quería tener tiempo para dibujar, pero siempre hay una prueba, una medalla, otro examen. A veces ni entiendo bien lo que estudio y algunas tareas las copié de una compañera. El silencio fue desconcertante. Janet no dijo nada, solo observó a Amy, que ahora parecía ver a su hija de verdad por primera vez en mucho tiempo. El padre se ajustó las gafas y carraspeó de nuevo, como queriendo irse. La madre tomó su brazo y permaneció callada, con una mirada que Janet no supo descifrar. Tal vez culpa, tal vez sorpresa. Michael miró a Britney y dijo, si quieres, puedo mostrarte cómo construir un robot. Es mucho más divertido que estudiar para exámenes. Britney sonrió, no con la sonrisa ensayada que mostraba al obtener un 10, sino con una sonrisa genuina y ligera. A la mañana siguiente, Janet se despertó temprano como de costumbre, pero encontró a Michael ya sentado en la mesa de la cocina, dibujando bocetos de un nuevo robot en un cuaderno viejo. Parecía más ligero, concentrado, con una serenidad que ella no había visto en mucho tiempo. Antes de que pudiera decir algo, sonó el intercomunicador. Eran sus padres. Janet sintió el estómago encogerse. Rara vez aparecían sin avisar, y nunca un domingo tan temprano. Cuando abrió la puerta, encontró a su madre sosteniendo una bolsa con comida y a su padre con una carpeta delgada bajo el brazo. Vinimos a desayunar con ustedes, si no es molestia, dijo la madre sin rodeos. Michael corrió al cuarto confundido y Janet asintió, todavía procesando el gesto. Se sentaron a la mesa en silencio durante unos minutos. La madre sacó la bolsa. Panes frescos, frutas cortadas y café endulzado como le gustaba a Michael. No se dijo nada directamente, pero el esfuerzo era evidente, tan claro como el sol que entraba por la ventana. Después de un rato, el padre abrió la carpeta,
revelando recortes de periódicos antiguos con artículos sobre campeonatos escolares, competencias científicas e incluso una pequeña nota sobre una feria de tecnología local. Recordé que cuando eras pequeña, Janet, te encantaba armar esas maquinitas de madera con tu tío. Creo que Michael heredó eso de ti. Deberíamos haberlo notado antes. Janet escuchó sin interrumpir. No era una disculpa explícita, pero tampoco era para minimizar nada. Era un paso, un reconocimiento, y para ella eso era inmenso. Cuando Michael regresó a la mesa, fue recibido con una pregunta que nunca esperaba escuchar de su abuelo. ¿Me mostrarías tu robot algún día? Me gustaría entender cómo funciona. El niño asintió sorprendido y comenzó a explicar con detalles técnicos que dejaron al abuelo visiblemente perdido, pero atento. Janet observó sin intervenir, temerosa de romper el momento. Era como si el hielo empezara a derretirse, no con discursos, sino con presencia, interés y espacio. 2 días después, no envió un mensaje ni utilizó un emoji protocolar. Llamó con voz entrecortada preguntando si podía ir esa noche a conversar. Janet vaciló unos segundos, más por sorpresa que por resistencia, y aceptó. Cuando Amy llegó, traía una caja con juguetes antiguos de Britney y 2 libros de ciencia que dijo haber comprado para regalar a Michael. Se sentaron en la sala mientras los niños jugaban en su cuarto. El silencio entre las hermanas duró poco. Amy comenzó. No me di cuenta, Jan. No me di cuenta de que estaba presionando tanto a Britney, ni de que ella era infeliz. Pensé que hacía lo mejor. Janet escuchó en silencio, cuerpo aún tenso pero rostro abierto. Cuando respondió, lo hizo con calma. Sé que querías lo mejor para ella. Yo también, pero nunca le preguntamos qué era lo mejor para Michael. Amy asintió, tragando saliva. Permanecieron así un rato, poco habladas, pero con un entendimiento nuevo y más profundo, naciendo entre líneas. Mientras tanto, en el cuarto, Michael mostraba a Britney algunas piezas de un kit de robótica desmontado. Si quieres, puedo prestártelo. Tiene sensor de movimiento y LED. Podemos armar un carrito o una alarma de presencia. Britney, recostada sobre la alfombra con las piernas cruzadas, escuchaba con verdadera atención. ¿Y si hacemos un proyecto juntas? Algo para presentar en la feria de la escuela. Michael alzó la vista, sorprendido pero entusiasmado. ¿Crees que nos dejarán trabajar en equipo? Britney rió. Después de lo de ayer, si no nos dejan, mi madre arma un escándalo pedagógico. Rieron juntos de manera espontánea. Por primera vez parecían simplemente 2 niños normales, sin presiones, sin etiquetas. La idea del proyecto nació ahí, entre cables coloridos y diminutos tornillos. Janet, escuchando sus risas desde el pasillo, sintió una paz rara, como si algo dentro de ella finalmente hubiera salido del modo alerta. En ese instante supo, quizá nada estuviera completamente resuelto, pero algo esencial había cambiado. Estaban, por fin, construyendo algo nuevo, juntos. Durante las semanas siguientes, la casa de Janet se transformó en un taller improvisado. La mesa de la cocina se llenó de herramientas, manuales técnicos y pequeños componentes electrónicos. Britney venía casi todos los días después de la escuela y ambos pasaban horas discutiendo ideas, probando circuitos e investigando soluciones. Michael, antes retraído, ahora explicaba con confianza los comandos que programaba, mientras Britney aportaba dibujos, presentaciones visuales y soluciones creativas a los obstáculos. Janet observaba en silencio, admirada. Nunca había visto a su hijo tan motivado, y que esa energía se compartiera con su sobrina lo hacía aún más significativo. Amy también empezó a involucrarse. Buscaba piezas específicas en tiendas, ayudaba con materiales escolares y, de vez en cuando, se quedaba hasta tarde repasando la teoría con los niños. La dinámica entre las hermanas, aunque todavía cautelosa,
se construía ahora sobre la cooperación en lugar de la comparación. Los abuelos también comenzaron a participar. El abuelo, aunque sin comprender todos los términos técnicos, preguntaba sobre cada detalle. ¿Y este aparatito para qué sirve? Señalaba un sensor. Michael explicaba pacientemente mientras el abuelo tomaba notas como si estuviera de vuelta en la escuela. La abuela, por su parte, llevaba meriendas varias veces, acompañándolas de preguntas sinceras sobre el avance del proyecto. Ya no pedían boletines ni mencionaban pruebas o rankings. Por primera vez mostraban interés genuino en lo que las niñas construían. Con la feria acercándose, la ansiedad llenó la casa. Janet se encargaba de los detalles prácticos. Amy organizaba la presentación visual y los niños ensayaban lo que dirían ante el jurado. La noche anterior al evento, Michael miró a su madre y preguntó: ¿crees que tenemos posibilidad de ganar? Janet respondió sin dudar: ya ganaron. Mira todo lo que han construido juntos. Él sonrió con esa luz tranquila que solo aparece cuando alguien finalmente se siente visto. La Feria de Ciencias se celebró un sábado por la mañana en el gimnasio de la escuela. El lugar estaba lleno de mesas decoradas, experimentos coloridos y padres entusiasmados tomando fotos. Michael y Britney llegaron temprano, acompañados por Janet, Amy y, para su sorpresa, los abuelos, quienes cargaban una bolsa con botellas de agua y sándwiches. La dupla montó su puesto rápidamente y con concentración. El proyecto llamado Centinela Junior consistía en un robot de vigilancia escolar equipado con sensores de movimiento, cámara improvisada y alertas sonoras programables. Michael manejaba la parte técnica. Britney exponía los gráficos, el propósito social y explicaba cómo el proyecto podía ayudar a escuelas con menos recursos a mejorar la seguridad sin grandes inversiones. Durante la primera hora, el puesto permaneció relativamente vacío, aumentando el nerviosismo. Janet observaba desde lejos, con el corazón en un puño, pero decidida a no intervenir. Quería que vivieran esa experiencia juntos. Todo cambió después de la primera ronda de jurados. Uno de los evaluadores, un ingeniero retirado, se mostró impresionado. ¿Programaron esto ustedes solos? Michael explicó con detalle técnico, mientras Britney complementaba con datos de impacto. La fluidez entre ellos era natural, como si hubieran practicado durante meses. Pronto, otros jurados y visitantes se acercaron, formando una pequeña multitud alrededor del proyecto. Los abuelos tomaban fotos discretamente. Janet apretaba las manos para contener la emoción y Amy sonreía con los ojos brillantes. Cuando terminaron de presentar, los aplausos surgieron no solo del jurado, sino también de padres, alumnos y profesores que pasaban. Michael y Britney se miraron incrédulos. Lo habían logrado. No solo habían presentado un proyecto relevante, sino que habían cautivado a todos como un equipo, sin rivalidad, sin presión, solo colaboración y confianza. El anuncio de ganadores se retrasó hasta la tarde, cuando el gimnasio estaba más vacío y la ansiedad crecía. Michael caminaba nervioso junto a su puesto, mientras Britney revisaba por tercera vez sus notas. Janet, Amy y los abuelos esperaban juntos en las gradas, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo. Finalmente, el presentador anunció los resultados. Tras mencionar las menciones honoríficas, dijo: y el primer lugar en la categoría Innovación y Aplicabilidad es para Michael Nascimento y Britney Márquez, con el proyecto Centinela Junior. La reacción fue instantánea. Britney abrió los ojos sorprendida. Michael quedó paralizado un segundo, como si dudara haber oído bien. Janet se levantó de inmediato aplaudiendo con fuerza. Amy llevó la mano al pecho, sonriendo ampliamente. Los abuelos aplaudían de pie, orgullosos. La reacción fue lenta, como si todos estuvieran recalculando sus propias certezas. Amy abrió la boca, pero no dijo nada. Su madre contemplaba la foto con las cejas arqueadas, mientras el padre carraspeaba, desconcertado.
Algunos niños se acercaron, curiosos, y preguntaron si el robot andaba solo. Janet no esperaba aplausos, y no hubo ninguno, pero sintió el peso sobre sus hombros disminuir. Por primera vez en mucho tiempo, había logrado defender a su hijo con algo concreto, algo que nadie podría menospreciar. Michael la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sus ojos aún estaban rojos, pero ahora brillaban por otro motivo. Britney, en silencio, se acercó a él. ¿Tú realmente hiciste un robot de verdad?, preguntó con una voz muy distinta a la que usaba para responder las preguntas del quiz. Michael asintió, aún inseguro, y por primera vez en toda la fiesta sonrió de verdad. Janet supo en ese instante que algo estaba cambiando. Quizá no resolvería todo de golpe, pero ese momento era suyo, y nadie se lo quitaría. La fiesta no retomó el mismo ritmo tras las palabras de Janet. Los invitados volvieron a conversar, pero con menos entusiasmo. El animador intentó seguir con la programación, pero incluso él parecía fuera de lugar. Los abuelos de Michael se sentaron bajo la carpa, en silencio, observando al nieto con una atención que nunca antes habían demostrado. Amy, aún sosteniendo un vaso lleno que no bebió, parecía distante. En cambio, Britney permanecía cerca de Michael haciendo preguntas sinceras, sin ironía, sin competencia. ¿Y tú programaste el robot? ¿Todo solo?, indagó. Michael vaciló antes de responder, pero confirmó. Usé Arduino. Mamá me ayudó a montar la base, pero todo el código lo escribí yo. Britney no apartó la mirada ni un segundo. Luego, casi en un susurro, como hablándole a sí misma, dijo: en realidad no me gusta tanto la matemática, solo estudio porque todos esperan eso de mí. La frase cayó como un rayo en el pequeño círculo que se había formado a su alrededor. Amy se volvió, sorprendida, con una expresión que mezclaba incomodidad y confusión. Britney, ¿de qué estás hablando?, preguntó intentando mantener la neutralidad. Pero Britney continuó, con más valor ahora. Solo quería tener tiempo para dibujar, pero siempre hay una prueba, una medalla, otro examen. A veces ni entiendo bien lo que estudio y algunas tareas las copié de una compañera. El silencio fue desconcertante. Janet no dijo nada, solo observó a Amy, que ahora parecía ver a su hija de verdad por primera vez en mucho tiempo. El padre se ajustó las gafas y carraspeó de nuevo, como queriendo irse. La madre tomó su brazo y permaneció callada, con una mirada que Janet no supo descifrar. Tal vez culpa, tal vez sorpresa. Michael miró a Britney y dijo: si quieres, puedo mostrarte cómo construir un robot. Es mucho más divertido que estudiar para exámenes. Britney sonrió, no con la sonrisa ensayada que mostraba al obtener un 10, sino con una sonrisa genuina y ligera. A la mañana siguiente, Janet se despertó temprano como de costumbre, pero encontró a Michael ya sentado en la mesa de la cocina, dibujando bocetos de un nuevo robot en un cuaderno viejo. Parecía más ligero, concentrado, con una serenidad que ella no había visto en mucho tiempo. Antes de que pudiera decir algo, sonó el intercomunicador. Eran sus padres. Janet sintió el estómago encogerse. Rara vez aparecían sin avisar y nunca un domingo tan temprano. Cuando abrió la puerta encontró a su madre sosteniendo una bolsa con comida y a su padre con una carpeta delgada bajo el brazo. Vinimos a desayunar con ustedes, si no es molestia, dijo la madre sin rodeos. Michael corrió al cuarto confundido y Janet asintió, todavía procesando el gesto. Se sentaron a la mesa en silencio durante unos minutos. La madre sacó la bolsa, panes frescos, frutas cortadas y café endulzado como le gustaba a Michael. No se dijo nada directamente, pero el esfuerzo era evidente, tan claro como el sol que entraba por la ventana. Después de un rato, el padre abrió la carpeta, revelando recortes de periódicos antiguos con artículos sobre campeonatos escolares, competencias científicas e incluso una pequeña nota sobre una feria de tecnología local.
Recordé que cuando eras pequeña, Janet, te encantaba armar esas maquinitas de madera con tu tío. Creo que Michael heredó eso de ti. Deberíamos haberlo notado antes. Janet escuchó sin interrumpir. No era una disculpa explícita, pero tampoco era para minimizar nada. Era un paso, un reconocimiento. Y para ella, eso era inmenso. Cuando Michael regresó a la mesa, fue recibido con una pregunta que nunca esperaba escuchar de su abuelo. ¿Me mostrarías tu robot algún día? Me gustaría entender cómo funciona. El niño asintió sorprendido y comenzó a explicar con detalles técnicos que dejaron al abuelo visiblemente perdido, pero atento. Janet observó sin intervenir, temerosa de romper el momento. Era como si el hielo empezara a derretirse, no con discursos, sino con presencia, interés y espacio. 2 días después, Amy llamó. No envió un mensaje, ni utilizó un emoji protocolar. Llamó con voz entrecortada preguntando si podía ir esa noche a conversar. Janet vaciló unos segundos, más por sorpresa que por resistencia, y aceptó. Cuando Amy llegó, traía una caja con juguetes antiguos de Britney y 2 libros de ciencia que dijo haber comprado para regalar a Michael. Se sentaron en la sala mientras los niños jugaban en su cuarto. El silencio entre las hermanas duró poco. Amy comenzó. No me di cuenta, Jan. No me di cuenta de que estaba presionando tanto a Britney, ni de que ella era infeliz. Pensé que hacía lo mejor. Janet escuchó en silencio, cuerpo aún tenso, pero rostro abierto. Cuando respondió, lo hizo con calma. Sé que querías lo mejor para ella, yo también, pero nunca le preguntamos qué era lo mejor para Michael. Amy asintió, tragando saliva. Permanecieron así un rato, poco habladas, pero con un entendimiento nuevo y más profundo naciendo entre líneas. Mientras tanto, en el cuarto, Michael mostraba a Britney algunas piezas de un kit de robótica desmontado. Si quieres, puedo prestártelo. Tiene sensor de movimiento y LED. Podemos armar un carrito o una alarma de presencia. Britney, recostada sobre la alfombra con las piernas cruzadas, escuchaba con verdadera atención. ¿Y si hacemos un proyecto juntas? Algo para presentar en la feria de la escuela. Michael alzó la vista, sorprendido pero entusiasmado. ¿Crees que nos dejarán trabajar en equipo? Britney rió. Después de lo de ayer, si no nos dejan, mi madre arma un escándalo pedagógico. Rieron juntos de manera espontánea. Por primera vez parecían simplemente 2 niños normales, sin presiones, sin etiquetas. La idea del proyecto nació ahí, entre cables coloridos y diminutos tornillos. Janet, escuchando sus risas desde el pasillo, sintió una paz rara, como si algo dentro de ella finalmente hubiera salido del modo alerta. En ese instante supo, quizá nada estuviera completamente resuelto, pero algo esencial había cambiado. Estaban, por fin, construyendo algo nuevo, juntos. Durante las semanas siguientes, la casa de Janet se transformó en un taller improvisado. La mesa de la cocina se llenó de herramientas, manuales técnicos y pequeños componentes electrónicos. Britney venía casi todos los días después de la escuela y ambos pasaban horas discutiendo ideas, probando circuitos e investigando soluciones. Michael, antes retraído, ahora explicaba con confianza los comandos que programaba, mientras Britney aportaba dibujos, presentaciones visuales y soluciones creativas a los obstáculos. Janet observaba en silencio, admirada. Nunca había visto a su hijo tan motivado, y que esa energía se compartiera con su sobrina lo hacía aún más significativo. Amy también empezó a involucrarse. Buscaba piezas específicas en tiendas, ayudaba con materiales escolares y, de vez en cuando, se quedaba hasta tarde repasando la teoría con los niños. La dinámica entre las hermanas, aunque todavía cautelosa, se construía ahora sobre la cooperación en lugar de la comparación. Los abuelos también comenzaron a participar. El abuelo, aunque sin comprender todos los términos técnicos, preguntaba sobre cada detalle. ¿Y este aparatito para qué sirve? Señalaba un sensor.
Michael explicaba pacientemente mientras el abuelo tomaba notas como si estuviera de vuelta en la escuela. La abuela, por su parte, llevaba meriendas varias veces, acompañándolas de preguntas sinceras sobre el avance del proyecto. Ya no pedían boletines ni mencionaban pruebas o rankings. Por primera vez mostraban interés genuino en lo que las niñas construían. Con la feria acercándose, la ansiedad llenó la casa. Janet se encargaba de los detalles prácticos. Amy organizaba la presentación visual y los niños ensayaban lo que dirían ante el jurado. La noche anterior al evento, Michael miró a su madre y preguntó: ¿crees que tenemos posibilidad de ganar? Janet respondió sin dudar: ya ganaron. Mira todo lo que han construido juntos. Él sonrió con esa luz tranquila que solo aparece cuando alguien finalmente se siente visto. La Feria de Ciencias se celebró un sábado por la mañana en el gimnasio de la escuela. El lugar estaba lleno de mesas decoradas, experimentos coloridos y padres entusiasmados tomando fotos. Michael y Britney llegaron temprano, acompañados por Janet, Amy y, para su sorpresa, los abuelos, quienes cargaban una bolsa con botellas de agua y sándwiches. La dupla montó su puesto rápidamente y con concentración. El proyecto, llamado Centinela Junior, consistía en un robot de vigilancia escolar equipado con sensores de movimiento, cámara improvisada y alertas sonoras programables. Michael manejaba la parte técnica. Britney exponía los gráficos, el propósito social y explicaba cómo el proyecto podía ayudar a escuelas con menos recursos a mejorar la seguridad sin grandes inversiones. Durante la primera hora, el puesto permaneció relativamente vacío, aumentando el nerviosismo. Janet observaba desde lejos, con el corazón en un puño, pero decidida a no intervenir. Quería que vivieran esa experiencia juntos. Todo cambió después de la primera ronda de jurados. Uno de los evaluadores, un ingeniero retirado, se mostró impresionado. ¿Programaron esto ustedes solos? Michael explicó con detalle técnico, mientras Britney complementaba con datos de impacto. La fluidez entre ellos era natural, como si hubieran practicado durante meses. Pronto, otros jurados y visitantes se acercaron, formando una pequeña multitud alrededor del proyecto. Los abuelos tomaban fotos discretamente. Janet apretaba las manos para contener la emoción y Amy sonreía con los ojos brillantes. Cuando terminaron de presentar, los aplausos surgieron no solo del jurado, sino también de padres, alumnos y profesores que pasaban. Michael y Britney se miraron incrédulos. Lo habían logrado. No solo habían presentado un proyecto relevante, sino que habían cautivado a todos como un equipo, sin rivalidad, sin presión, solo colaboración y confianza. El anuncio de ganadores se retrasó hasta la tarde, cuando el gimnasio estaba más vacío y la ansiedad crecía. Michael caminaba nervioso junto a su puesto mientras Britney revisaba por tercera vez sus notas. Janet, Amy y los abuelos esperaban juntos en las gradas, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo. Finalmente, el presentador anunció los resultados. Tras mencionar las menciones honoríficas, dijo: y el primer lugar en la categoría Innovación y Aplicabilidad es para Michael Nascimento y Britney Márquez, con el proyecto Centinela Junior. La reacción fue instantánea. Britney abrió los ojos sorprendida. Michael quedó paralizado un segundo, como si dudara haber oído bien. Janet se levantó de inmediato aplaudiendo con fuerza. Amy llevó la mano al pecho, sonriendo ampliamente. Los abuelos aplaudían de pie, orgullosos. Michael y Britney subieron al escenario juntos. Recibieron medallas, un certificado y el trofeo sencillo pero significativo, que parecía pesar más emocionalmente que físicamente. Al bajar, Janet los abrazó con fuerza, y esta vez Michael no vaciló. ¿Viste, mamá?, dijo. ¿Viste que lo logramos? Ella respondió en voz baja al oído. Britney también fue envuelta en el abrazo, y por primera vez se permitió llorar. Amy, al ver la escena, se acercó
y puso la mano en la espalda de su hija. «Lo hiciste increíble, pequeña, pero si quieres, ya puedes dejar de ser pequeña». Britney la miró y sonrió sin palabras. El abuelo se aproximó lentamente y, con orgullo silencioso, extendió la mano hacia Michael. «¿Puedo tomarme una foto con el ingeniero de la familia?», dijo. Michael asintió, aún algo tímido, pero con una sonrisa que no se veía desde hace mucho tiempo. Una sonrisa sin miedo, de quien sabe que a partir de ese momento nunca volvería a ser visto de la misma forma. La semana siguiente a la feria fue diferente a cualquier otra que Michael hubiese vivido. En la escuela, los profesores lo saludaban por los pasillos y compañeros que nunca le habían hablado empezaron a llamarlo por su nombre. Algunos incluso pidieron ver el robot. Britney también recibió elogios, pero esta vez sin comparación ni presión. Era reconocimiento, no exigencia. El proyecto Centinela Junior apareció en el mural escolar y luego en una publicación del perfil oficial de la alcaldía en Instagram. Esto atrajo la atención de un padre, profesor de informática en una ONG local, quien contactó a Janet con una propuesta. ¿Y si Michael y Britney impartían talleres para otras niñas y niños? Janet llevó la idea a casa como quien cuida una semilla. Al contarle a Michael, él guardó silencio unos segundos antes de preguntar: «¿Crees que realmente puedo enseñar?». Ella respondió con una sonrisa: «Ya lo estás haciendo, hijo. Solo falta llamarlo proyecto». 2 años después, Robótica para Todos ya no era solo un proyecto escolar. Se había convertido en un programa consolidado, con voluntarios, alianzas con universidades y más de 200 niñas y niños atendidos en 3 barrios diferentes. Michael, ahora con 11 años, ya no era simplemente un alumno aplicado, era un pequeño líder. Organizaba las clases, entrenaba a los nuevos voluntarios y supervisaba de cerca el desarrollo de los participantes. Britney, con 12 años, había descubierto su pasión por el diseño gráfico y la experiencia de usuario. Creaba presentaciones, elaboraba manuales ilustrados y enseñaba a los estudiantes más pequeños a plasmar conceptos con claridad. Seguían trabajando juntos, riendo, intercambiando ideas y complementándose mutuamente como si siempre hubiera sido así. Las comparaciones que antes los asfixiaban habían perdido por completo su sentido. Nadie allí intentaba ser mejor que el otro. Todos estaban intentando crecer. Y eso era algo nuevo y hermoso. Toda la familia seguía de cerca cada paso. Janet ahora trabajaba medio tiempo en el propio proyecto, reservando la panadería solo para los fines de semana. Amy también había reducido su jornada en la oficina para dedicarse a las alianzas del programa. Los abuelos se convirtieron en asistentes habituales de los eventos. Ayudaban a organizar el espacio, cuidaban a los niños más pequeños e incluso aprendían términos técnicos para no sentirse fuera de lugar. Lo que antes era un núcleo familiar fragmentado, lleno de juicios y silencios incómodos, se había transformado en algo parecido a una comunidad, donde cada persona tenía su papel, su contribución, su importancia. No fue mágico, no fue rápido, pero fue real, y se construyó con esfuerzo, elección tras elección. Janet, observando ese escenario durante uno de los talleres, sentada en un banco de madera junto a la ventana, pensó en cómo había comenzado todo. Una fiesta, un comentario hiriente, un niño herido por dentro, una madre cansada pero decidida, y una elección simple y valiente: mostrar una foto, decir una verdad, defender a quien necesitaba ser visto. A veces, eso es lo que lo cambia todo. Una noche, después de otro taller exitoso, Janet y Michael regresaban a casa caminando. Era un trayecto corto, pero ese día se sentía más ligero que nunca. Michael cargaba una caja con piezas sobrantes, hablando entusiasmado sobre un nuevo prototipo que él y Britney planeaban presentar en un evento estatal.
Janet lo escuchaba atenta, sin interrumpir, dejando que la voz de su hijo llenara el camino. Al llegar a casa, él fue directo a su habitación y ella se quedó sola en la cocina por un instante. Preparó un té, se sentó a la mesa y permitió que el silencio hablara. Pensó en cuánto había cambiado todo. Al principio, cuando André murió, no sabía si lograría sobrevivir siquiera la semana siguiente. Tantas noches en vela, tantos miedos. Y ahora allí estaba, coordinando proyectos, recibiendo mensajes de padres agradecidos y, sobre todo, criando a un hijo que se sentía orgulloso de ser quien era. Eso era lo que más la conmovía. Ver a Michael con la cabeza en alto, hablando con seguridad, sonriendo sin vacilar. Aún no era un alumno perfecto en matemáticas, y tal vez nunca lo sería, pero ahora sabía que eso no lo definía. Era creativo, generoso, curioso, perseverante. Janet también había dejado atrás la presión silenciosa que llevaba durante tanto tiempo. Finalmente comprendió que ser una buena madre no consistía en no equivocarse ni en tener todas las respuestas. Consistía en estar presente, completa, cuando más importaba. Y eso fue lo que hizo aquel día en la fiesta. Cuando mostró esa foto, no solo estaba defendiendo a su hijo, estaba recordándose a sí misma quién era. La mujer que hacía fila, preparaba almuerzos los domingos, limpiaba la casa de noche y aún encontraba fuerzas para armar robots en la sala con su hijo. Era todo eso a la vez. Y ahora, por primera vez, podía mirarse al espejo y decir, lo logré. Meses después, en una presentación especial para nuevos voluntarios, invitaron a Michael a hablar brevemente sobre cómo había comenzado el proyecto. Subió al escenario con un papel doblado en el bolsillo, pero no lo utilizó. Miró al público, respiró hondo y dijo, todo empezó cuando pensé que no era lo suficientemente bueno. Y mi madre me demostró que sí lo era. Janet, sentada en la audiencia, sintió el pecho apretarse, no de dolor, sino por una emoción que mezclaba todo: orgullo, alivio y amor. Toda la sala estalló en aplausos y él sonrió, no por vanidad, sino por gratitud. Al bajar del escenario, caminó hasta ella y susurró al oído, si no hubieras mostrado esa foto, me habría rendido. Janet apretó su mano con firmeza. No hacía falta decir nada más. Ambos sabían cuánto habían recorrido desde aquel día. Hoy, al mirar hacia atrás, Janet no olvida las dificultades ni intenta romantizarlas. Recuerda cada momento en que pensó en rendirse, cada lágrima escondida en el baño y cada culpa por no poder hacer más. Pero también atesora cada pequeña victoria. La primera sonrisa de alivio de Michael, el día en que los abuelos llegaron al taller con meriendas, la conversación sincera con Amy y los ojos brillantes de Britney al montar su primer robot. Todo eso conforma la historia que ahora viven. No es perfecta ni lineal, pero es verdadera, y más que eso, les pertenece. Janet aprendió que, a veces, basta un gesto sencillo para romper un ciclo entero de silencio y juicio. Y que cuando uno tiene el coraje de decir la verdad, aunque duela, aunque sea incómodo, algo cambia, alguien escucha y alguien florece.